y vamos a preguntarnos por qué habían gigantes. Y no te la dicen en la iglesia, no te la dicen en ningún lado y en ninguna religión. No te dicen por qué habían gigantes. Pero aquí en Dimensión Paranormal 380 lo vas a saber. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron como mujeres. Eso quiere decir, compadre, esto, la pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros: ¿cuáles hijos de Dios eran esos? Esto es Dimensión Paranormal 380 con Ricardo Baldayo. ¿Sabías tú que desde el inicio de la creación, según lo que está escrito en la Biblia, dice el Génesis capítulo 6, aconteció que como los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieran hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron como mujeres. Y dice la Biblia que le engendraron hijos. Y no solamente esto, sino que también dice que viendo Dios, a Dios no le gustó, entonces dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, y acortaré sus días, y sus días serán 120 años. Y más al frente dice: y habían gigantes en la tierra en aquellos días, después que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, los cuales estos fueron los varones de renombre. Te quiero decir algo. Vamos a aclarar este punto. En varios textos de la Biblia podemos encontrar la palabra gigante. Tenemos uno muy conocido: David y Goliat. David, el hombre que enfrentó a un gigante. Pero no vamos a hablar de las batallas de David en este tiempo. Vamos a organizarnos y vamos a preguntarnos por qué habían gigantes. Esa es una pregunta que no te la dicen en la iglesia, no te la dicen en ningún lado y en ninguna religión. No te dicen por qué habían gigantes. O nadie se pregunta por qué habían gigantes. Pero aquí en Dimensión Paranormal 380 lo vas a saber. Resulta ser que en aquellos tiempos, dice el texto número 1 del Génesis capítulo 6, dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron como mujeres. Eso quiere decir, compadre, esto, que esos hijos de Dios, escucha bien, hijos de Dios bajaron y tomaron a las mujeres, a las hijas de los hombres. La pregunta que nos tenemos que hacer todos nosotros: ¿cuáles hijos de Dios eran esos? Porque todos conocemos, según nos han enseñado, que hay uno solo y se llama Jesús. Pero ¿por qué el Génesis capítulo 6 es tan explícito y dice los hijos de los hombres? Aquí lo vamos a tomar en cuenta y te vamos a decir lo siguiente. Yo personalmente fui hacia uno de estos líderes de religiones y líderes religiosos y les pregunté, tengo amigos que son practicantes de la religión y son líderes ahí, y yo les dije: ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Yo quiero que tú me expliques eso, o si lo sabes desglosar para que me lo hagas entender, ¿quién eran estos hijos de Dios? Ellos me dijeron que eran ángeles caídos. Ángeles caídos. Llego yo y le busco un texto de la Biblia y le digo: ¿por qué en este texto del Nuevo Testamento, cuando se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, si yo muero, mi hermano que me sigue puede tomar a mi mujer como su esposa, según está establecido en la ley? Y le dice: sí, puede hacerlo. Le dice Jesús: y si mi hermano muere también, el otro que le sigue puede tomarla como esposa, volvería a quedar viuda, puede hacerlo. Mi pregunta es, le dijeron, cuando estemos en el reino de los cielos,
¿de quién va a ser mujer? ¿De cuál de los tres? Jesús le dijo, ¿acaso ustedes no saben que cuando estemos en el reino de los cielos seremos como ángeles? Pues no tendremos deseo carnal, porque esos son deseos de la carne, productos de la carne. Más allá seremos solamente espíritu. Entonces, ¿cómo es que me vienen a decir esta respuesta de que esos eran ángeles caídos y tomaron a las hijas de los hombres? Se quedaron así. Pero entonces yo llego y les digo, ¿sabes qué? En mi opinión personal, lo que yo estoy asimilando o lo que el texto me está diciendo es que esos seres sí bajaron de arriba, y las personas que estaban en aquellos tiempos, cuando la tierra empezó a poblarse, que no tenían mucho conocimiento de nada, pensaron que eran dioses. ¿Por qué? Porque los vieron bajar en artefactos tecnológicos que ellos jamás se imaginaban y que para la mente de ellos solamente podrían ser dioses. Así que yo les dije, esos seres eran de carne y hueso. Esos seres tenían deseo carnal también. Esos seres que bajaron eran humanoides. Y como no eran de la misma especie, cuando embarazaron a esas mujeres, los hijos les salieron gigantes, porque no eran de la misma especie. Había una diferencia y hubo un cruce genético. Según lo que hemos explicado anteriormente en los otros videos, hay una explicación con mucha lógica que está en las tablas sumerias, donde indican que todos nosotros fuimos genéticamente modificados para ser compatibles con esos seres y poder dar un salto evolutivo a aquellos primates que existieron en el pasado, dando origen al primer ser humano, el cual ellos les llamaron Adán, los llamados Anunnaki, que en el idioma sumerio significa los que vinieron de las estrellas. Aquí hay una comparación muy importante. Génesis capítulo 6 dice que los dioses, los hijos de Dios, bajaron y tomaron a las hijas de los hombres. Y Dios dijo, no permitiré que el hombre viva más tiempo, acortaré sus días, y sus días serán 120 años. ¿Por qué? Porque estos seres eran inmortales y la tierra se iba a llenar de seres no solamente gigantes, sino también inmortales. Así que tuvieron que hacer una especie de ajuste genético para cortarle los días, para poder dominarlo, porque si en aquel tiempo era difícil dominar a estas personas que estaban empezando a poblar la tierra, imagínate los gigantes y también inmortales. Soy Ricardo Baldayo y esto es Dimensión Paranormal 380. Nos vemos en el próximo episodio. Esto es Dimensión Paranormal 380 con Ricardo Baldayo.